Y quiero darte la bienvenida, Ignacio, una vez más, por acompañarnos aquí a transmitir todo tu conocimiento y toda la información. Adelante, el micrófono es tuyo y la pantalla. Muy bien, pues voy a compartir. Muchísimas gracias por la presentación, Nelly. Con mucho gusto, Ignacio. De verdad que Y para nada, nosotros es un placer tenerte y sentir ese apoyo de personas como tú en el tema. bueno, pues esta es un poco, digamos así como mi misión, ¿no? O la idea de intentar poder aportar el conocimiento. Yo creo que en estos momentos quien tiene más poder no es quien aglutina la información, sino quien la distribuye. Y de ahí el interés un poco para que todos tengamos información interesante, información que pueda ser útil, ¿no? Desde Venezuela me habéis pedido que os hable durante 45 minutos sobre la importancia de un mandato BIM y es lo que vamos a intentar centrarnos, ¿no? En estos 45 minutos intentaré agrupar lo que conozco para ello y digamos así, yo planteo cada sesión como un desafío o algo que debemos aprender después de cada día, ¿no? Cada día hemos de aprender alguna cosa nueva. Y el desafío de esta sesión, intentaré daros las claves de por qué un mandato BIM es fundamental. Y es fundamental en cualquier tipo de estructura. Hoy vamos a ver en gobiernos, tendremos alguna información y alguna descripción también en otro tipo de administraciones públicas e incluso un pequeño ejemplo también en el ámbito privado, ¿no? Mi experiencia es esta. Aquí veis un poco, pues he trabajado con el gobierno de Macedonia del Norte, el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es la región donde yo vivo, también con el Ministerio de España de Fomento, con el área metropolitana de Barcelona, con agencias de vivienda. He trabajado con bancos, con ayuntamientos, hemos trabajado también, veis aquí como una lista de todo de másters en los cuales desde su inicio y hasta ahora estamos intentando trabajar, y también pues como desde el European BIM Summit desde el año 2015, y os voy a hablar precisamente de esto, yo creo que os va a dar cierta idea de cómo es, ¿no? El bagaje ha sido también intentar, y veremos también la necesidad de no solamente implantar el BIM, sino esta capacitación para el BIM, y por eso, de alguna manera, nos hemos visto pues, direccionados a que en colegios profesionales, en universidades, en escuelas de grado, de posgrado, en asociaciones, etcétera, hemos tenido que invertir nuestro tiempo, ¿no? Un poco la información de lo que vamos a hablar hoy es sobre la evolución de un mandato BIM, ¿no? O sea, en Venezuela no existe mandato BIM, pero tampoco existe un mandato BIM en España, pero veremos también posibilidades que existen entre medio de un mandato BIM y una implantación de BIM a nivel nacional o por distintas piezas que puedan componer lo que pudiera llamarse como un gremio de la construcción o una cámara de la construcción, ¿no? Pensad que mi visión sobre el mundo de la construcción no es el sector de la construcción en sí, sino nosotros le llamamos es el sector AECO. Y el sector AECO, y quizá aún faltaría alguna letra por delante y por detrás, intenta unir desde el ámbito anglosajón, ¿no? Lo que es arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Antes a mí me falta toda la parte de promotor o desarrollador, tanto público o privado, y me falta la parte posterior, que sería toda la parte de manufacturing, toda la parte de fabricar, ¿no? De fabricar los materiales que vamos a utilizar. Con esto quiere decir que por eso le llamamos como un approach de a 360 grados, y vamos a hablar de pequeñas experiencias que hemos tenido, de lo que significa también una macroimplantación de BIM, que sería, si dices, oye, un mandato BIM dentro de un país, ¿qué significa? Vamos a ver cómo está
cuál es el escenario actual de BIM en el mundo, y después también vamos a terminar con esta idea un poco de mandate or not mandate, this is the question, ¿no? Como ser o no ser, esta es la cuestión, pues vamos a hacer una cosa similar para nosotros, ¿no? Vamos a empezar con una definición del BIM, que esta es la típica, pero claro, ¿qué significa? Pues bueno, es una representación digital de las propiedades físicas, funcionales, tanto de un edificio como de un puente, tanto de un aeropuerto como de un túnel, y entonces sirve para compartir, si podemos ya dar este paso, para compartir esta información entre distinta gente, ver que la información que está allí le llamamos nosotros una base confiable, o sea que tienes la última información sobre el proceso en ese modelo digital, que puede unir distintas cosas, ¿no? Pero, ¿qué significa BIM para Ignasi Pérez Arnal? Y es totalmente distinta. Veamos, o sea, la anterior es, bueno, una representación y sirve como un recurso de conocimiento para toma de decisiones durante el ciclo de vida, desde la concepción hasta su desmantelamiento. Pero bueno, para mí significa algo totalmente distinto. Para mí, BIM significa la transición digital de un sector que es, digámoslo con todo el cariño del mundo, pero es el sector más prehistórico que existe, el sector productivo, pero yo diría que aún no es un sector industrial, y que no solamente afecta al sector de la construcción, sino que afecta a toda esta cadena de valor con distintas personas y empresas y distintas actividades económicas. Y también significa tener al fin una representación digital de estas características físicas, y para realmente disponer de datos no solamente de lo que vamos a construir, sino de lo que también podemos tener construido, y para tomar decisiones no solamente en el ámbito de la construcción en sí, del proyecto constructivo en sí, sino también de lo que significa el valor social, el valor ambiental y el valor económico de estas construcciones, tanto existentes como nuevas. Y esto es una manera distinta de entender BIM. Para mí, BIM significa hacer la transformación digital del sector de la construcción. Y sin BIM no la podemos hacer. En este sentido, BIM para mí es un cambio de paradigma. Por lo tanto, limpiémonos la cabeza cuando hablamos entre nosotros ahora, ¿no? Y parece que sea como una manera de gestionar un proyecto, una obra, la gestión urbana, las ciudades, el territorio, etcétera. Pero con este cambio de paradigma podemos aún ampliarlo muchísimo más, ¿no? Ya no es solo gestionar. Este mandato BIM nos ha de servir para programar un proyecto, para proyectarlo, para redactarlo, para controlarlo, para mantenerlo y para gestionarlo también dentro del ámbito urbano y territorial donde se clava. O sea, ya no solamente es una representación digital de algo que vamos a construir, sino es una pieza fundamental para después, si nosotros estamos pensando en un Smart Territory o en una Smart City, esto solamente lo podemos tener, bajo mi punto de vista, si utilizamos BIM. Y esto nos ayuda muchísimo a entender esta viñeta que yo la encuentro fascinante, que es aquello antes del COVID-19 no pensábamos en esta digitalización. Para hacer esta charla me hubieran invitado a venir a Venezuela, hubiéramos organizado un viaje de media semana para atravesar el Océano Atlántico, venir a vuestro país y estar unos días allí. En cambio, lo hacemos en una conexión justo 5 minutos antes, y podemos estar entre dos países distintos hablando perfectamente de lo que nos ocupa ahora, ¿no? Por lo tanto, esta transformación que se veía a años vista dentro del sector de la construcción, ahora la tenemos mucho más cerca, ¿no? Y vamos a ver lo que significa esto en un mandato BIM en un continente entero. Y este continente entero es el continente de Europa. Yo creo que ahora vosotros estáis trabajando muchísimo esta red BIM de gobiernos latinoamericanos, y por lo tanto también es ya un continente trabajando de forma común para hacer algo
juntos para cambiar todo un sector, ¿no? En este sentido, nosotros, como veis aquí, el 28 de marzo del 2014 se aprobaron estas directivas, la 23, la 24, la 25 y la 36, en las que principalmente de la que nos vamos a ocupar es de la 23, en la que en esta directiva se fija el hecho de que vayamos a cambiar la forma de entender el sector de la construcción en Europa, y el Parlamento Europeo y entonces sus 28 países miembros, porque aún estaba Reino Unido, deciden aprobar esta directiva que en un punto dice que, como podéis ver aquí, para todos los contratos de trabajos públicos y de competiciones de diseño, los Estados miembros podrán, y este may, hay gente que dice, lo traduce por podrán o también deberán. Esta interpretación es lo que hace que algunos estados lo hayan implantado en forma de mandato y otros, pues bueno, van haciendo algunos trabajos para intentar, como veis aquí, introducir herramientas de modelaje electrónico o similar, ¿no? Entonces, el EU BIM Task Group, este European Union BIM Task Group, crea dos publicaciones, una segunda que después hablaremos, pero la primera es este handbook para la introducción del BIM dentro del sector público europeo. Y esto lo podemos, de alguna manera, lo podemos también adoptar nosotros mismos, tal como podéis pensar en vuestra manera de trabajar dentro de vuestro país. Oye, pues dentro del continente o dentro del país o dentro de una empresa pública o dentro de mi estudio de arquitectos o dentro de mi municipalidad. Sería exactamente lo mismo si trabajan dentro del ámbito público, ¿no? Y en este sentido, algo que es muy importante es que se edita por primera vez un documento que se llama así el Handbook for Introduction, etcétera, tal, y que al cabo de unos años ya, claro, nosotros tenemos cierta complejidad lingüística en Europa, pues se hacen las decenas de distintas traducciones para tener este Handbook, y del que os doy informaciones del manual en castellano, en español, para hacerlo. Y fijaos el subtítulo, de Situación estratégica en favor de la productividad del sector de la construcción. 2 puntos, impulsar la creación de valor, la innovación y el crecimiento. Por lo tanto, la metodología BIM se entiende para mejorar la productividad, para crear más valor, más beneficios, mejores edificios de mayor calidad, nuestras infraestructuras, introducir la innovación, que es nuestro sector. Hay mucha gente que dice, ¿no?, que nosotros somos un sector que construimos exactamente igual que hace 6.000 años, ¿no? Es un ladrillo con un mortero y vamos levantando espacios, ¿no? Y en realidad es así. Pero nos hemos de dar cuenta que Europa, esta es la directiva, pero vayamos a los fondos, al trasfondo de por qué esto lo aprueba Europa, ¿no? Y lo aprueba Europa porque, como veis aquí, para asegurar better quality and value for money. Europa más o menos invierte unos 2 billones de euros cada año, pero se da cuenta que no recibe 2 billones de euros en construcción cada año, ¿no? Entonces, para eso empieza a poner en marcha toda una serie de ponencias para entender cómo podemos hacer que, si pagamos este dinero, podamos obtener este otro producto, ¿no? Es muy interesante, veis aquí el nombre de Marta Lavela, si queréis si queréis profundizar sobre este tema, ¿no? Ver cuáles son los fundamentos de la decisión para crear este mandato BIM para toda Europa, ¿no? Pero el primero es este: no nos puede desaparecer el dinero en una obra. No puede ser que termine más tarde una obra de lo que estaba contratado. No puede ser que nos cueste más de lo que estaba presupuestada una obra. No puede ser que vayan apareciendo innovaciones dentro del sector de la construcción y no las vayamos
introduciendo de forma paulatina y constante. No puede ser que no ayudemos, como veis aquí, a las pequeñas y medianas empresas, porque el sector de la construcción primordialmente está formado, más o menos en Europa es así, el 98,1%, para daros datos, son pequeñas y medianas empresas. Y solamente el 1,9% de todas las empresas son grandes empresas, ¿no? Grandes empresas se entiende que tienen más de 50 empleados. Y por lo tanto, esto nos va dando una imagen de, ostras, todo un continente ha apostado por hacer un mandato BIM. Y ahora vamos a ver cómo se hace un mandato BIM para un país entero, ¿no? Primer año del European BIM Summit en Barcelona, y esta es una imagen de los ponentes que teníamos allí, que eran Angelo Chiribini de Italia, Mohamed Qassem, él es egipcio pero trabaja en el Reino Unido, y Anssi Salonen, que trabaja en Finlandia. Los tres representaban tres maneras completamente distintas de entender cómo se ha de introducir el BIM en un país, ¿no? Angelo Chiribino tiene una imagen y ha ayudado, ¿no?, a que Italia tenga un mandato BIM en el que se estipuló que primero era para proyectos de 100 millones de euros, después para 50, después para 20, después para 10, y ahora entrarán en la fase de que son para 5 y 5 millones de euros de obra o 200.000 euros de trabajo técnico, ¿no?, de arquitecto o de ingeniero, significan y obligan a pedir BIM en estos proyectos que se llaman armonizados en Europa, ¿no? Mohamed Qassem representa otra idea, ¿no? Él con Bilal Sukhar crearon un documento magnífico, que es un artículo, un paper sobre la macroimplantación de BIM y cuándo se podría entender que el BIM está implantado en un proyecto, y esto daría para otra conferencia, porque es muy interesante esa manera de decir, oye, pues sí, que ya está implantado el BIM o no, aún no está implantado el BIM, o tenemos un 10% de BIM. ¿Cómo se podría medir esta madurez BIM en un país o en una institución, ¿no? Y Anssi Salonen representaba a Finlandia, y Finlandia es el país que ya en 1992 dio una cantidad de dinero importante, sobre 45 millones de euros, para que una persona que se llama Arto Kiviniemi empezara a estudiar cómo cambiar la productividad del sector de la construcción y cómo cambiarla de forma total, ¿no? Cómo llegarla a transformar en un sector digitalizado y por lo tanto industrializado. Y esto ha hecho que los mayores referentes que tenemos ahora en estos momentos en BIM sean dos países. Bueno, hay muchos países que lo han hecho de formas distintas, pero sería el Reino Unido y también sería Singapur. Que Singapur, desde su gobierno, con la BCA, empezó a crear un entorno para la digitalización absoluta, para todas las capas, para todos los layers de distintos agentes que están en la construcción. Y esto es muy interesante, ir viendo de qué manera esto va evolucionando, ¿no? Digamos, en 2011, o sea, bastante más tarde, casi 20 años más tarde que Finlandia, ¿no? Como veis aquí, pues se hace este estudio que ya se llevaba haciendo en el 2012, o sea, de alguna manera, año a año, 2011, 2012, 2013, 2014, y ahora ya de forma anual, el gobierno británico hace estos estudios, ¿no? ¿Y por qué hace los estudios de cuánta gente utiliza BIM? Y vais viendo aquí cómo va creciendo, ¿no? Pues lo hace porque el gobierno en 2011 revivió en un plan a 5 años vista el hecho de llegar a ser completamente colaborativos, o sea, no crear modelos digitales BIM en 3 dimensiones, sino poder hacer trabajos colaborativos gracias a tener un modelo digital en un Common Data Environment, ¿no? En un Dropbox o en un Google Drive, ¿no? Donde allí tenemos un documento que lo podemos trabajar, ¿no? Y esto es muy interesante porque ya vemos, ostras, los
distintos niveles que existen para el BIM, ¿no? El CAD, level 0, el level 1, 2D y 3D. Esto se le llama la gráfica de Mark Views, en el que se van creando distintos niveles según la utilización del BIM, ¿no? Hasta que se llega a un momento en el tercer nivel en el que el eBIM, el Intelligent BIM, sirve para poder gestionar todos los modelos digitales. Eso era en un país como Inglaterra, y ahora vamos a ver un mandato BIM para un objetivo específico. Ese objetivo específico, por ejemplo, en Estados Unidos, McGraw-Hill crea una serie de publicaciones. Si alguno de vosotros necesita información sobre esto, me lo comentáis por el chat, os lo decís a Nelly y gustosamente, muy gustosamente os puedo proveer de esta información, ¿no? Pero hizo un estudio magnífico que era de qué manera se podía utilizar BIM para los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para que en Estados Unidos se le llama Green Objectives, o sea, de qué manera el BIM podía ayudar a tener un país más sostenible y de qué manera se podía introducir el BIM para hacerlo posible, ¿no? Es un documento de unas 100 y pico páginas, muy, muy interesante. Y fijaos que ya no solamente se habla del BIM para hacer el proyecto, sino ahora nos aparecen dos conceptos totalmente distintos que también pueden marcar un mandato BIM, ¿no? Fijaos, el BIM Contribution to Monitoring, ostras, significa que yo, si quiero ir midiendo la capacidad de emisiones de CO2, los consumos energéticos, los consumos de agua, los consumos de materiales, la parte de reciclado, etcétera, de mis edificios y de mis infraestructuras, puedo utilizar BIM. Y por otro lado, vemos aquí el Owner Awareness of BIM para el acceso a los modelos. O sea que ya nos están hablando de otros dos conceptos distintos. ¿Quién es realmente el propietario de ese modelo digital? Y cómo podemos proveer el acceso a ese modelo digital. O sea, de quién es la propiedad, el propietario de esto, y quién puede acceder a él. No, yo tengo una teoría o un sueño de decir, oye, si todo el mundo está creando modelos digitales BIM para sus obras de edificios o de infraestructuras, porque esto no se enclava en los modelos territoriales, en los sistemas de información geográficos, y cuando hay un incendio, pues el jefe de bomberos en el coche de bomberos, mientras se están acercando al lugar, ya podría estar consultando la información de el modelo digital de aquel edificio que le están diciendo que se está quemando, y él ya ver qué es lo que puede encontrar en ese sitio. Y por lo tanto, todo el modelo BIM del edificio le está sirviendo a él, que está trabajando a otra escala, ¿no? Entonces, de ahí podemos ir viendo qué potencial podría llegar a tener un modelo BIM. Este es un documento muy, muy interesante para todos aquellos que os guste el tema de sustentabilidad, por ejemplo, o el tema energético. Por lo tanto, hemos visto el BIM a escala continental, a escala de un continente, lo hemos visto a escala de un país, lo hemos visto a escala de un objetivo, y ahora os enseñaré para una comunidad autonómica. En este caso, para daros ejemplos también los que hemos participado, ¿no? Pero de una escala más reducida. En España nosotros tenemos 17 comunidades autonómicas, sean como 17 regiones, más o menos cada una, digamos así, con unos 4 millones de personas más o menos, y nosotros en el 2015, donde hemos visto aquella fotografía, me habéis hecho recordar viejos sueños que teníamos, creamos este documento que veis aquí. Esto en el European BIM Summit de Barcelona, que fue el primero que realizamos en el 2015, ahora ya casi 10 años, creamos el Manifiesto BIM CAT Barcelona. Manifiesto BIM CAT de Cataluña, Barcelona de la ciudad. ¿Y por qué? Porque queríamos ya crear un calendario de trabajo para ello. Y como veis, el 13 de febrero de 2015 está en catalán,
que es el segundo lengua que utilizamos aquí en Cataluña, veis que hay 4 más 2 instituciones: Agencia de la Vivienda de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, el Instituto Cartográfico y Geográfico de Cataluña, Infraestructuras.cat, que es el brazo armado para construir todas las infraestructuras y edificaciones gubernamentales en Cataluña. Está el Colegio de Arquitectos Técnicos, Aparejadores e Ingenieros de Edificación Barcelona y BIM Academy. Y este documento, como estábamos aprendiendo en ese momento, para cotejarlo se lo enviamos a Bilal Sucar y a Mohamed Kassem para preguntarles si ellos lo veían bien. Y nos dijeron que sí. Y en ese momento fue cuando ya nos pusimos en marcha para poder empezar a pensar cómo implantarlo, ¿no? Hicimos un mandato BIM en Cataluña. Pensad que nosotros aquí en Cataluña hay algunos de los catalanes quieren o queremos pues tener cierta independencia del país, un poco de la misma manera que Escocia, Gales o Inglaterra lo tienen en el Reino Unido. Pero bueno, no entramos en temas políticos, sino en temas de gestión. Y aquí vemos cómo estos objetivos eran crear en 2 años un mandato BIM en Cataluña y objetivo en el 2017, fijaos, adoptar unos estándares, aquí hay una falta de ortografía, IFC, guías, clasificaciones y procesos de entrega de un modelo tal pensando en cada fase del proyecto constructivo, de su gestión, del posterior mantenimiento, también de su integración en la ciudad. Definición de unos protocolos comunes en la creación y definición de la información compartida entre los agentes orientados a la plena interoperabilidad entre las partes. Aquello que os estamos comentando, de qué forma podíamos introducir que cada uno de los industriales, los arquitectos, los ingenieros, los calculistas, el constructor, las subcontratas, los instaladores, los proveedores, todos pudieran formar parte de este modelo digital. Los objetivos para el 2018, a 3 años vista, era que cualquier equipamiento de infraestructura superior a 2 millones de euros se hicieran en BIM. Esto en realidad ya se logró y ahora ya en este momento, en el 2022, se ha decidido por el parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que cualquier proyecto de construcción, tanto de edificación como de infraestructuras, se realizaría con BIM. Y por lo tanto, fijaos aquí estos objetivos para el 2020, todos los equipamientos, porque normalmente también hay unas fases en las que se piensa si es mejor empezar por edificios, mejor empezar por estructuras, donde puede tener mayor impacto el BIM, etc., ¿no? Y esto, en ese momento, fijaos, teníamos 437 asistentes, 34 ponentes de distintos países de todo el mundo, como podéis ver, unos workshops, unos partners que aportaban el software, y esto fue nuestra capacidad de dar a conocer en instituciones de este ámbito lo que nosotros entendíamos que debían ser un manifiesto BIM, ¿no? Y para empezar en pequeño, porque en ese momento el gobierno español no entendía muy bien qué era el BIM, en cambio en nuestro entorno más cercano podíamos convencerlos, ¿no? Podíamos ir con transporte público, picar en la puerta y explicarles, y logramos que 5 administraciones firmaran este manifiesto BIMCAT Barcelona durante el European BIM Summit. Esto nos dio un ámbito muy, muy interesante porque nos convertimos de alguna manera, no lo digo ni positivamente ni negativamente, en el referente en España. Y esto veréis también que ha ido provocando, ¿no? Ojalá podríamos decir que tenemos 17 referencias en España, pero aún no es así, ¿no? El hecho de que uno de los firmantes fuera la Generalitat de Cataluña hizo que encargaran al Instituto Tecnológico de la Construcción este documento, que es el libro blanco de color azul sobre la definición estratégica de implementación del BIM en la Generalitat de Cataluña. Se hizo un volumen que se puede descargar tanto en castellano como en catalán, y
permitía poder tener la información de cómo implantar el BIM o cómo se iba a implantar el BIM en unas 18 consejerías distintas del gobierno, ¿no? Para ver los resultados de esto, veremos aquí el observatorio CBIM, que es un observatorio del MITMA. El MITMA es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el que van creando cada 3 meses un boletín, un informe de cómo van apareciendo estos concursos dentro del BIM, ¿no? Aquí veréis que cada 3 meses aparece este documento para que veáis. Esto se inició en el año 2017 y hoy os he traído la información del último, que es el del 18 de junio del 2022. Son documentos así breves, con una gran cantidad de estadísticas. Este, por ejemplo, tiene 19 páginas y es este análisis, como podéis ver aquí, observatorio de licitaciones, o sea que miramos o cuantificamos el mandato BIM por la cantidad de licitaciones, o sea, de concursos públicos que se han realizado con BIM, y se hace un análisis de la inclusión de los requisitos BIM que se están realizando en el ámbito público español, ¿no? En este semestre, entonces, se mira de qué manera distintas comunidades autónomas, estas 17, cuántas licitaciones se han hecho, etcétera, y como hay un histórico, se puede ir mirando si vamos bien o mal, ¿no? Pero fijaos, la evolución de la inversión acumulada en el 2022, pensando que estamos a mitad del semestre, son 768 millones de euros, significa que vamos a tener casi a doblar esto, y quiere decir que sería un 50% más que el año pasado, en el 2021. Se va viendo este crecimiento paulatino. Ahora veréis estos números siempre más bajos en el 2022 porque aún no hemos terminado el año, ¿no? E incluso también, porque una cosa es, yo puedo hacer, y esto también es algo a plantearse cuando se hace un mandato BIM, ¿no? Yo hago un mandato BIM para grandes proyectos y por lo tanto con muy pocos proyectos puedo afectar a una gran cantidad de dinero, o puedo hacer licitación BIM de pequeños proyectos de poco importe cada uno, pero de un gran impacto en toda la sociedad, porque muchos distintos arquitectos, ingenieros, calculistas, proveedores, etcétera, se verán inmersos dentro de esta dinámica, ¿no? Pues aquí tenemos los dos datos, o sea, una es en base al presupuesto económico y este en número de concursos. Y aquí esto era el primer semestre, 260 más 260 serían 520. Vemos que también estamos en esta línea ascendente de crecimiento sobre la previsión de los concursos, ¿no? Y tenemos aquí también, aquí no veremos las 19 páginas, por supuesto, pero para que tengamos una pequeña idea, la distribución del número de licitaciones del trimestre por niveles de administración. Y eso también es importante. Ha sido un poquito pixelado porque se lo he ampliado para que lo pudiéramos leer bien, pero fijaos cómo estamos hablando del ámbito estatal, 26%, ámbito autonómico, más casi el 50%, o sea que son estos gobiernos regionales. Después, diputaciones provinciales, tenemos otra escala de nivel público que es provincia por provincia. O sea, imaginémonos, para que tengáis una idea, España, hay 17 comunidades autónomas, Cataluña, por ejemplo, tiene 4 provincias, este nivel de diputación provincial, y Barcelona tiene 226 municipios dentro de la provincia, que sean municipalidades, ayuntamientos, le llamamos ayuntamientos de ciudades, ¿no? Entonces, fijaos que en la mitad del año 2022 se ha licitado un presupuesto equivalente al 70% ya del 2021, o sea que llevamos un 20% por encima. Vamos viendo también que es muy interesante cuando lo leemos bien. Estamos haciendo una implantación BIM, fijaos, para la parte de consultoría de un proyecto o para la parte de diseño de un proyecto
para la parte de construcción o para la parte de explotación y mantenimiento, pues fijaos, para la parte de explotación y mantenimiento tenemos aún 0 licitaciones realizadas en este año 2022. Y tenemos el 41% de construcción, el 51% de diseño, el 51% de construcción y el 7% más o menos de consultoría y estudios, ¿no? Y también podemos profundizar un poco más en la distribución de estas licitaciones. ¿Son más para edificios, para arquitectos, o son más para infraestructuras, ingenieros? Pues podéis ver cómo hay más para edificación, un 55% más o menos, y un 45% para infraestructuras. Eso también nos da otro valor distinto de cómo acometer una implantación BIM, ¿no? Me faltan 5 minutos para terminar, pero bueno, no nos va a dar tiempo para hacer todo, pero si queréis me ofrezco para hacer una segunda parte. Pero bueno, vamos a intentar terminar la importancia de este mando BIM a nivel de un estado, ¿no? Ignacio, Fijaos también. no te preocupes por el tiempo. Tómate tu tiempo. La idea es que ¿Sí? muestres lo que trajiste. Sí. Vale. Bueno, porque siempre uno trae más información o se explaya más de lo que quisiera. Fijaos, aquí también es muy interesante que cuando hacemos un mandato BIM, este mandato BIM, ¿cómo definimos el BIM en el pliego? Nosotros le llamamos el pliego de cláusulas administrativas. Pues fijaos, nosotros podemos pedir BIM, pero sin definirlo. Yo quiero que se me entregue un modelo digital BIM. Pero también puede ser que en el pliego se pida una mejora, o sea, opcional, o sea, obligatorio. Por lo tanto, una mejora significa que cualquiera puede presentar algo y si lo hace con BIM, se le añadirán unos puntos en la licitación y aquella constructora o aquel gabinete de ingenieros tendrá más puntos porque lo hace con BIM. Opcional significa que tú lo tienes como una opción hacerlo en BIM y darás unos puntos para hacerlo en BIM. Y obligatorio quiere decir que si no lo haces con BIM, no puedes participar en ese concurso. Y ya vemos como el 50% de concursos BIM en España abogan por pedir el BIM dentro del pliego de condiciones administrativas. Entonces, esto es muy interesante para ver si lo que se está haciendo es obligando o es una opción, ¿no? También podemos ver al final en la figura 6 los aspectos valorados dentro de la solvencia técnica. O sea, que cuando yo licito un concurso BIM, puedo pedir que tenga esta empresa tenga unas referencias en BIM y por lo tanto demuestre que ha trabajado en otros proyectos con BIM, o lo podemos solicitar en un formato de perfiles BIM. Puedo pedir que una empresa disponga de un BIM Manager, de un BIM Coordinator, de un BIM Analyst, de un BIM Expert, que son como los perfiles BIM que están más o menos consensuados en el mundo. En Italia, por ejemplo, han logrado introducir también el CD Manager, o sea, el gestor del Common Data Environment, y esto lo introducen también si quieres participar en un concurso BIM, obligatoriamente has de tener digamos así como un informático, un gestor de la información que sepa sobre BIM. Entonces, algunos ejemplos, estos ejemplos de buenas prácticas, pues en una solvencia técnica, fijaos, pueden ser los perfiles profesionales que se piden serán como mínimo los siguientes. Pensad que esto ya hemos hecho una implantación BIM, pero pedimos al resto de empresas que nos van a ser los proveedores de los servicios que yo, al haber implantado BIM como administración pública, pues necesito nutrirme de modelos digitales, pues vamos a ver cómo los voy a pedir, ¿no? Pues fijaos,
se pide un responsable del contrato y de arquitectura, arquitecto superior con experiencia profesional mínima de 10 años en la redacción o dirección de al menos un proyecto de edificación similar, y en colaboración con el BIM Manager. O se pide en otro caso un BIM Manager, un profesional con titulación técnica vinculada a la edificación, en este caso de edificación, con al menos 5 años de experiencia como BIM Manager. Esto significa que hemos de tener la manera también de poder valorar o certificar que yo soy BIM Manager. Y por lo tanto se ha de estructurar también, conjunto con el mandato BIM, de qué manera yo puedo decir que esta persona es un BIM Manager y que realmente el trabajo en aquel proyecto ha sido de BIM Manager, ¿no? Vais viendo cómo también hay responsables de estructuras, de instalaciones, de presupuestos, de modelador BIM, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las licitaciones para ver también esta diferencia entre zonas geográficas. Fijaos que, por ejemplo, aquí en Melilla, que casi no se ve, ha hecho un proyecto. Ceuta hizo uno en el 2018, no ha hecho ninguno más en el resto de los 5 años posteriores, ¿no? Tú puedes hacer, bueno, La Rioja ha hecho uno con un valor de 100.000 euros. ¿Sabes? Si vais viendo, hay algunas, por ejemplo, fijaos, Asturias, casi 100 millones de euros, ¿no? O Cataluña, también casi 100 millones de euros. O Valencia, 117. ¿Por qué? Fijaos también la diferencia cuando tú haces 51 millones de euros con 5 proyectos o haces 117 con 25. ¿Esto qué significa? Pues el hecho de que estás ampliando la base de los contratos que das por menor nivel de importe económico, pero en cambio ofreces esta posibilidad de hacerlo en BIM. O te concentras más en grandes proyectos, estos son los que quieres controlar de alguna manera, ¿no? Y aquí hay un resumen para que veáis, esto es España, aquí tendríamos Francia y aquí tendríamos Portugal y aquí tendríamos Italia, pues como cada una de estas 17 comunidades autonómicas, pues el número de proyectos que han licitado y el número del importe económico por el cual lo han licitado, ¿no? Y quizá esta ventaja que tenemos en Cataluña, fijaos que tenemos 31 proyectos en lo que va de primeros 6 meses en el 2022, ¿no? O sea, quizá es la facilidad de haber introducido el BIM y que las instituciones y los funcionarios públicos, los servidores públicos, ya sepan cómo tratar este tipo de proyectos, ¿no? También podríamos volver a hacer otro análisis que es por tipología de obras. Antes hemos dicho por sectores, edificación o infraestructuras. En cambio aquí vamos a un nivel más profundo para decir, oye, a nivel de edificación eran edificios administrativos, sanitarios, eran viviendas, equipamientos culturales, equipamientos de educación relacionados con el transporte, una estación de autobús, por ejemplo, en eclesiásticos, empresariales, deportivos, otros, y vamos viendo cómo cada año esto va variando y la cantidad de dinero que se está introduciendo o de importes económicos sobre esto, sobre estas distintas tipologías. Y después lo mismo en las infraestructuras. Tenemos aquí las carreteras, los ferrocarriles, infraestructuras marítimas, hidráulicas, y vamos viendo también la variación, ¿no? Vamos viendo cómo carreteras hay un peso muy, muy alto, ferrocarril también, y ya baja un 10% de estas cifras, la parte marítima y la parte hidráulica, ¿no? Es muy interesante para ir viendo cómo cada uno de los ámbitos, tanto constructivos, edificatorios, como geográficos, incluso económicos, se van repartiendo. Esto es algo que hemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer una implantación de BIM, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, en este caso para una región metropolitana como la de Barcelona, que cubre 3 millones de habitantes.
aquí las ciudades son más pequeñas que las vuestras, creo, y se compone de Barcelona y 36 municipios alrededor. Barcelona tiene 1,7 millones de habitantes, toda esta área metropolitana tiene 3 millones de habitantes, toda Cataluña, las 4 provincias, tiene 7 millones de habitantes. Por lo tanto, aquí en el 2016, más o menos, se nos pidió hacer una implantación BIM en la AMB, que es como lo conocemos, ¿no? Esto está en catalán, pero lo podéis encontrar en castellano y creo que también en inglés. Y vais viendo cómo todo esto son proyectos BIM que se han realizado: una biblioteca, una sede policial, un centro cívico, un parque, una pista deportiva, otra biblioteca, un parque urbano. Esto significa que ellos están introduciendo el BIM tanto en infraestructuras como en edificios, y ofrecen de forma abierta, gratuita, totalmente, o sea, con esta intención de que lo importante es compartir información, pues ofrecen, como veis aquí, una guía de requisitos, una organización de las especificaciones BIM, cómo hacer los parámetros en IFC, cómo se hace un control de calidad de un documento BIM, cómo se hace la nomenclatura de los distintos elementos BIM, cómo se hace un BEP, un BIM Execution Plan, o sea, de qué manera vamos a hacer un acuerdo entre todos los que vamos a participar en un concurso con BIM, un libro de estilo, etc. Es muy interesante cómo estas herramientas se están utilizando para edificación, para instalaciones, urbanización, vegetación. Veis aquí también plantillas para trabajar y las maneras de comprobarlo. Esto, una implantación así para unas 120 y pico personas, se realiza de esta manera, como veis: una parte previa, una parte de adjudicación, una parte de formación, un acompañamiento en proyectos, una asistencia posterior y después el futuro. Vamos a intentar ir terminando. ¿Realmente se logran los beneficios utilizando BIM? O sea, obligando a la utilización de BIM. Esta es una pregunta que vamos a hacer, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a hacer un mandato BIM? ¿Vamos a obtener unos beneficios interesantes, directos, después de hacer una implantación BIM o no? ¿O es algo que esto va bien para el futuro? ¿O es algo que es para mayor calidad porque lo utilizamos medios digitales? Pues nos vamos a un digamos así, un paper del Reino Unido, de la oficina del gabinete, en el que, haciendo un estudio estratégico del sector de la construcción, utilizando estos medios digitales, se veía cómo todos estos beneficios se van a cumplir, ¿no? 20% de reducción de costos de producción, 33% de reducción de costes de mantenimiento durante el ciclo de vida de un edificio o de una infraestructura, entre la mitad del 65% de conflictos y reducciones de una obra se eliminaban, cómo se incrementaba esa calidad, o sea, habían menos errores. Y esto fue la excusa que esta persona, Francis Mock, hizo para crear un mandato BIM en el Reino Unido. En el Reino Unido, desde un punto de vista quizá también distinto. Fijaos que aquí habla de que vamos a cambiar las dinámicas y las actitudes de la cadena de valor de la construcción, abriéndonos a trabajar de una forma más eficiente y colaborativa, ¿no? Y cómo este mandato BIM iba a colocar a UK, al Reino Unido, como el líder mundial del BIM. Y ostras, uno se queda, ¿y esto por qué? Pues lo vemos claramente. Este es el documento del cual aparece Construction 2025 en el 2013. Eso se dijo en el 2011, 2 años para ir madurando el tema. Y entonces aparecen 4 datos fundamentales, ¿no? Con el BIM en el 2025 nuestros proyectos van a bajar de un coste un 33%, se van a entregar en la mitad de tiempo, van a bajar de emisiones un 50% y vamos a mejorar las exportaciones un 50%. Esto es increíble porque además esto coloca al Reino Unido en otra situación, ¿no? Fijaos que aquí hay la directiva del Reino Unido,
Nosotros creamos el manifiesto BIMCAT en el 2015, se crea la comisión BIM 2016 en España, se hace el plan en Umbauen entre 2015 y 2016. BIM, el Reino Unido se declara país BIM en el 2016. En el 2017 BIM es obligatorio y se hace país BIM. Y entonces vais viendo cómo cada uno de los países va evolucionando en este sentido y tenemos un mapa mundial cercano a esto, ¿no? Este es un mapa mundial de 2018 del doctor Alan Hoare de la Universidad de Dublín en Irlanda, y donde en Irlanda se ha hecho una implantación muy interesante del BIM, y este es como la fotografía que tomamos del mundo en ese momento, ¿no? Como muchos estáis viendo que tienen este color anaranjado, que es Planning on BIM Adoption, o sea, cómo muchos países ya están pensando en esta adopción BIM, y vemos cómo ahí aparecía Brasil en el 2021, ya os lo enseñaré, ¿no? Nosotros cada año en el European BIM Summit se creaba este observatorio BIM en el que nos ayudaba muchísimo a entender. Dentro de Europa teníamos 11 países distintos, 5 países nórdicos, que eran Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca, y después Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Italia, España, para ir haciendo como un seguimiento de lo que ocurría en estos países, ¿no? Y era muy interesante porque país por país podéis ver pues si tenían una estrategia o no, si tenían un mandato o no, si tenían, veis, un berrete, si tenían un working, para decir, de los ámbitos educativos y académicos, porque claro, podemos poner el BIM, entonces, ¿quién enseña a hacer el BIM? ¿Y quién estudia hacer el BIM? ¿A quién obligamos a estudiar BIM? Esto es muy interesante trabajarlo a fondo, ¿no? En este momento, bueno, este es un edificio, es un documento que tiene estos 11 países y que aquel que os interese, pues os lo puedo enviar también. Por eso un PDF donde vamos analizando incluso qué proyecto a nivel de edificación es interesante que se ha hecho con BIM, y lo mismo a nivel infraestructural, ¿no? A nivel legislativo, etcétera. Entonces nos permite que dentro de todo este espectro de multitud de cosas que debemos alimentar para hacer un mandato BIM, pues todos estos puntos que veis aquí, pues de qué manera nosotros lo vamos a introducir en nuestro país o en nuestra administración pública. Y entonces, por ejemplo, en España se hizo lo que se llama una hoja de ruta BIM con una estrategia nacional para el país. Lo mismo se ha hecho para Macedonia del Norte, un país que está ahora intentando entrar dentro de la Comunidad Europea. O os he puesto esta imagen que para mí es muy interesante también, que es el Eduardo Nardelli, que es uno de los promotores del BIM en Brasil, y esto es un BIM Tour que hacemos cada mes en Brasil. Pues fijaos cómo hay un decreto 5 de junio de 2017, otro decreto 17 de mayo de 2018, etcétera, 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 hasta disponer una estrategia nacional, porque se iba legislando piezas pequeñas de un mandato BIM en Brasil, hasta que llega el 17 de mayo un gran decreto, y después, si no recuerdo mal, también en el 2021 se pone en marcha este decreto, y en el 2021, el 1 de enero, los arquitectos e ingenieros tienen 4 años para introducirse en el mundo BIM. En el 2024 lo harán las constructoras y en el 2028 lo harán las concesionarias y gestoras de propiedades. Claro, entonces entramos, ¿hay alguna diferencia entre el BIM, digamos así, para el owner and developer, y sea público o privado? Porque normalmente esto lo hace un órgano público
para introducir el BIM en estas licitaciones. Pero, ¿y los privados? Pues los privados están haciendo lo mismo en Europa. Os pongo como ejemplo aquí el Scottish Housing Agency, pública, en el que cómo se introduce el BIM Level 2 para la construcción de vivienda asequible, o como Neinor Homes, que es la mayor promotora inmobiliaria en estos momentos en España. Y ya veis, o sea, la cantidad de proyectos que hacen, ¿no? Como, o sea, 1,4 billones de euros. Esto significa esa capitalización de estas empresas y estos objetivos que tiene, por ejemplo, Escocia con esta idea de crear 50.000 viviendas Hotel BIM, pues tanto uno como otro no contrata, ni deja contratar, ni puede contratar a un arquitecto o ingeniero o constructora que no utilice BIM para hacer el proyecto, ¿no? Esto es algo que podría parecer extraño, pero los condicionantes son los mismos. Los condicionantes son eliminar la incertidumbre, o sea, cuánto me va a costar realmente un proyecto, ni cuándo se va a terminar. No nos ocurre con ninguna otra tipología de servicio o producto. Después hay esta aportación de eficiencia en el proyecto y después está transparencia. Por lo tanto, aquí un mensaje clarísimo para aquellos que estéis pensando en crear un mandato BIM en vuestra municipalidad, en vuestra empresa, en vuestra diputación o en vuestra provincia o en vuestro estado o en vuestro país. Si no estamos interesados en crear mayor eficiencia y todo lo que conlleva de cambio de paradigma en este sentido, y no estamos convencidos de que la transparencia es fundamental en sus procesos, es mejor no aportar y no implantar el BIM. Porque muchas veces se ha implantado el BIM para no seguirlo durante el proceso constructivo o dándonos ciertos resultados que no queríamos obtener, se ha desechado y se sigue el proyecto con CAD. Entonces, esto hace que entremos en unos costes y en un alargamiento de proyectos que no es nuestro objetivo, ¿no? Por tanto, yo diría en este sentido de cambio de paradigma, no es que vayamos a mejorar el proyecto en sí o la manera de trabajar un proyecto o en una obra, sino lo que vamos a hacer es intentar introducir los modelos colaborativos de trabajo. Y por eso un proyecto BIM se coloca en un Common Data Environment, en un Dropbox o en un Google Drive, pero ya que tiene tantas gigas, pues de otra tipología, para obtener allí de forma colaborativa la fuente de información que todos los que vamos a estar alrededor de este proyecto vamos a trabajar. Para que todos estos nombres que veis aquí, todas estas actividades que veis aquí, se puedan hacer con BIM. Y esto sí que realmente te transforma en otra manera de entender la productividad, ¿no? Esta es la gráfica de productividad en el 2010 de Alemania y veis cómo la Bauindustrie, pues la productividad, si la ponemos a cero en 1970, pues es que no ha mejorado el nivel de productividad de nuestro sector. Y esto sucede igual en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, en España no tengo la información ni para hacer estas gráficas, ¿no? Pero ¿qué significa? Que se han dado cuenta de la baja productividad del BIM de la construcción comparada con otros ámbitos industriales y por lo tanto no quiere más que esto. Y por lo tanto, vayamos a la segunda publicación del EU BIM Trust Group, que os he dicho que interesaría rescatarla después, ¿no? Pues esta segunda publicación se llama Calculando los costes y beneficios del uso del BIM Information Modeling en los concursos públicos. Y hay un Methodology Handbook, o sea, un manual para poder
mejorar la metodología de la implantación BIM. O sea, que no solamente tendremos que hacer que la gente aprenda sobre BIM, sino que también podamos tener este cálculo de costes y beneficios que nosotros vamos a obtener gracias a la implantación de BIM. Y para eso lo queremos implantar, ¿no? O sea, el paso, y esta también es parte de este cambio de paradigma, de un 2D que lo hacemos en planta y en sección, a un 3D en el que podemos tener información de cada uno de los elementos que vamos a tener. Vamos a poder dar de una forma modular. Vamos a quitarnos ya aquella imagen de que cada edificio es un prototipo, ¿no? O que cada solar son condiciones distintas. Ya lo sabemos esto, pero hemos de trabajar para hacer que nuestras viviendas sean más asequibles y tengan mayor calidad y puedan tener mayor perdurabilidad, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en Cataluña, ¿no? Se ha invertido el año pasado 50 millones de euros en 5 hospitales contra el COVID-19 y se piden en BIM y con Lean. ¿Por qué? Porque estos 5 hospitales se erigirán en 20 semanas. Y todos los profesionales del mundo BIM lo estuvimos siguiendo de cerca y vimos cómo realmente se hizo por 50 millones estos 5 hospitales y con 20 semanas de duración. Por lo tanto, este es el gran logro de una implantación BIM, ¿no? Que seamos capaces de, para mí, construir de forma industrializada, porque quiero convertir el sector AECO en un sector industrializado. Por lo tanto, estas imágenes que vemos aquí han de ser el final, han de ser el fin para el cual vamos a hacer un mandato BIM, que es vamos a industrializar la construcción, vamos a hacerla con mayor calidad, vamos a poderla desensamblar, vamos a poder cumplir todo lo que significa la economía circular y vamos a hacer posible ya de una vez que los objetivos de desarrollo sostenible los podamos cumplir, porque se ha puesto el aislamiento necesario, se han puesto las medidas necesarias, la hermeticidad necesaria para hacer que este 4.0 y esta resiliencia que veíamos podamos crear una base para que una quinta revolución industrial que se prevé para dentro de más o menos una decena de años, en el que en el sector de la construcción, mediante Excel y BIM e inteligencia artificial, podamos trabajar y transformar nuestro sector AECO. Bien, terminamos así, con un poco de tiempo más del que me había dado Nelly para esta sesión, pero esas serían mis conclusiones. Todos sabemos que la digitalización ha llegado, lo vemos en todos los sectores y este es uno de ellos. Hemos sido incapaces de, por ejemplo, si os pido cuántas apps tenéis grabadas en vuestro móvil o celular, me diréis un centenar. Y si os pregunto cuántas de ellas están relacionadas con el sector de la construcción, pues probablemente 0. O sea que lo utilizamos para todo menos para nuestro trabajo. Y también sabemos que debemos implementar esta digitalización, porque al final esta digitalización nos va a permitir industrializar, aunque lleguemos tarde en esta productividad, y esta industrialización nos va a permitir también mejorar nuestra sostenibilidad como sector. Ahora ya habéis visto que aquello del mandate or not mandate, this is the question, pues ahora toca decidir cuándo, porque creo que os he demostrado que el por qué hacerlo ya queda claro. Muchísimas gracias a todos y si tenéis alguna pregunta, pues muy gustosamente os la responderé si la sé, si la conozco. Así es, Ignacio, muy acertada tu presentación, porque ya esto no es opcional, ya es un hecho, o sea, o nos vamos por ahí o nos quedamos, o se nos pasa el tren, pero ya no podemos seguir postergando más la digitalización en el sector construcción, que como tú bien dices, es el más atrasado, o sea, estamos en la prehistoria. Es así. Y se necesita digitalizar todo, ¿no?
Fíjate, tenemos algunas preguntas, Ignacio, sobre todo del material que compartiste o que mostraste y que quieren que compartas con nosotros. Lo que vamos a Ya, hacer es tú sí, me lo pasas y yo lo subo al perfecto. portal de BIMForum y que desde allí las personas puedan acceder a él, ¿te parece? Perfecto. Yo os haré una suma de estos documentos que he ido enseñando, que yo creo que os pueden servir para todos aquellos que queráis hacer una implantación y así que los tengáis y que os sea fácilmente identificable cada uno de estos pasos a realizar, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran Ujú. hacer? Hay varias aquí, pero más que todo haciendo la solicitud del documento. Bueno, saludos desde el arquitecto Madrid, desde Argentina. Muy bien. Igualmente. Eh, sí, y bueno, en su mayoría el documento que mostraste que quieren que nos des. Muy bien. Acá, bueno, yo darte las gracias, Ignasi, una vez más, por acompañarnos, por esta ponencia tan actualizada que nos compartiste, esta información muy valiosa para nosotros, porque eso nos da un punto donde nosotros sabemos dónde podemos estar y dónde podemos ir. Y bueno, eso nos ayuda o nos da luces, ¿no? De saber cómo estamos y cómo vamos aquí en Venezuela. Un poco rezagado porque, bueno, el sector construcción está completamente paralizado, entonces eso hace que los proyectos no salgan allí. Pero sí, lo que tú dices es cierto, o sea, un país o una institución o una población o una comunidad que no quiera proyectos transparentes, olvídese de meterse con esto, porque no va. Esto, para algo sirve la digitalización y es esta, ¿no? Ujú. Imaginemos que nosotros, por ejemplo, en las estaciones de autobús en la ciudad de Barcelona aparece eh, el dato, ¿no? El bus 46 pasará dentro de 10 minutos. Ajá. Claro, ya hay todo un sistema informático para que con wifi el autobús dé una señal, esto vaya a un servidor y esto vuelva a rebotar y en cada estación sabes el tiempo que va a necesitar. Si esta información no es la real, es mejor no ofrecerla. Es mejor no ofrecerla, es así. Pues lo mismo ocurre en el ámbito de la construcción, ¿no? O Así sea, si es. yo estoy pensando que las ventanas de este edificio van a ser de este tipo, pero asimismo voy haciendo unos bocetos porque las quiero cambiar, pero no he actualizado ese modelo digital con esta información, esto no me será absolutamente útil para nada, Ujú. ¿no? Ajá. Entonces, esta transparencia, esta certidumbre del proceso es lo que nos va a dar una mejor productividad y esto Claro, es lo que hemos de conseguir, ¿no? así es. Igual lo que tú mencionaste, de que si hacemos ese modelo y ese modelo no se pasa a la fase de construcción, no estás haciendo bien porque no haces nada. Esto nos ha pasado durante mucho tiempo y estas son experiencias de las que podemos aprender, ¿no? Eh, hay muchos proyectos, por ejemplo, en estas promotoras inmobiliarias, tanto públicas como privadas, que se pedía el proyecto en BIM y esto ya ayudó muchísimo a alinear toda la gente que participaba en el concurso, en el proyecto, pero si la constructora no participaba de ese proyecto y la constructora no lo utilizaba durante el proceso de ejecución, hemos perdido una cantidad de horas y de información. Bueno, más que hemos perdido, Valiosísimos. no hemos aprovechado toda Ajá. esta capacidad que tenía el modelo digital para poder hacer Así es, así es. estos logros que veíamos, ¿no? Del UK Cabinet del 20% menos de esto, del 33%, del 45%, pues claro, es imposible pensar no introducir el BIM si todos estos beneficios se logran solamente al integrarlos, ¿no? Ujú. Así es. Bueno, Ignasi, yo te voy a dar una sorpresa. Francisco se conectó, está aquí con nosotros. Muy Le voy a bien, dar la palabra para que él haga el cierre. Yo me despido, muy bien, Ignasi. perfecto. Muchas gracias. Yo te Pues contacto vía WhatsApp. a vosotros. Ok, Un adelante, abrazo Francisco. desde Barcelona.
Saludos a todos, gusto verte, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien. Qué ¿Y tú? bueno. ¿Bien? Bueno, ahí vamos, aquí estoy hoy, no quería perderme tu presentación, sabes que nos une un lazo de amistad de muchos años y estamos en esto, ¿no? Muy bien. Y escuchándote a ti, y bueno, escuchando un poco, porque de una u otra manera no he estado desvinculado a esto. Hace unas semanas atrás estuve en un simposio venezolanos de ciudades inteligentes que me invitaron y ahora prontamente tendremos uno en Mérida, la ciudad de Mérida, aquí en Venezuela. Entonces, yo últimamente, antes de todo esto, hablaba un poco del agotamiento del BIM, ¿no? Que hemos entrado en un agotamiento, ya el BIM como acrónimo que se gestó hace muchos años, ya está agotado como nombre, ¿no? Como acrónimo, como tal, ¿no? Que debemos pasar a nuevas cosas y escuchándote a ti, a lo último y lo que estabas hablando, yo creo que ya tenemos que dejar de hablar, ¿no? De un poco de eso, ¿no? De que ya debemos de dar, porque ya creo que estamos en una etapa de madurez suficiente Sí. para poder afrontar lo que viene, ¿ok? Ya sabemos que tenemos que trabajar con un modelo en 3D, ya sabemos muchas cosas, ¿no? En muchos países hay legislaciones, en muchos países ya hay un adelanto, en unos países está el sector público, quien es el que ha estado al frente de eso, en otros el sector privado, en otros el sector mixto, ¿no? En Venezuela es el privado, en Colombia es el mixto, en Chile es el público y así estamos, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Tenemos la referencia de los países nórdicos donde tú has trabajado, Reino Unido, donde has estado últimamente también, según lo que no te he perdido la pista por ahí, ¿no? En lo que andas. Sí, sí. Entonces, mi pregunta va un poquito más allá, ¿no? Unido a este tema de las ciudades inteligentes, que muchos países, por lo menos en Latinoamérica, nos hemos dedicado un poco a hablar de ese tema y cómo desde la gestión pública, desde las municipalidades, es donde hemos podido ver ese nicho y ese nicho ha ido poco a poco gestándose, ¿no? Porque es el que está más cerca de la población. Entonces, por supuesto, nos hemos dado cuenta que por ahí como que va la cosa, ¿no? Y posiblemente por donde tenemos que empezar también a gestionarnos, ¿no? Porque si empezamos a pedir esos proyectos en BIM, como lo decía yo en mi conferencia en el simposio, si nosotros pedimos los proyectos en BIM desde la alcaldía para poder ser permisados, y ese modelo, que es el que yo estoy haciendo, lo inserto dentro de un modelo de ciudad inteligente que poco a poco se ha ido gestando, por lo menos ya catastralmente, ya tengo las ciudades, muchas ciudades de Venezuela ya están catastradas digitalmente y eso me permite a mí insertar el modelo, etcétera, ¿no? Porque si nos vamos a la parte de capacitación, que es lo que hablábamos hace unos meses atrás, ¿te acuerdas? La capacitación, hay mucha capacitación. Yo me meto en Google y consigo muchas cosas, ¿no? Hay muchos modelos de maestría, etcétera. Tenemos que ir, pienso que un paso más allá, porque nos estamos quedando cortos. Dejar de hablar ya de BIM como la panacea, que no la es, y que el tema tiene que ir un poco más allá. No sé qué nombre le daremos en unos años, pero yo fíjate que ya casi hablo, por supuesto, de BIM, pero hablo más de transformación digital, para que la gente lo vea mucho más amplio el término, porque BIM, si hablamos de BIM, la gente queda todavía muy corta, ¿no? Entonces, bueno, quería tu opinión y gracias por estar, gracias a BIM Forum Venezuela por seguir en estas cosas y haberte invitado, ¿no? Y que desde España nos acompañes el día de hoy. Muy, muy agradecido. En una de las diapositivas lo decía, ¿no? Que para mí BIM lo entiendo como este capacitador de la transición digital. Veo incluso imposible, para utilizar así formas un poco más tajantes y ser más claros, realizar la transformación digital del sector de la construcción sin utilizar BIM. Entonces, ningún otro sector, desde el de agricultura hasta el informático, el telefónico, el médico, etcétera, no se puede pensar ya sin la utilización de herramientas digitales, ¿no? Y de digitalización de eso, ¿no? O sea, si tengo un problema con los dientes, me hacen un escáner de los dientes y el doctor lo ve en su ordenador y te emite, ¿no? Te dice cuál es el veredicto o el diagnóstico de lo que vas a tener.
se están utilizando la inteligencia artificial para poder diagnosticar cáncer de mama. O sea, ¿quién puede estar en contra de la utilización? Nadie se complica la vida diciendo que no se puede utilizar la digitalización en la medicina. Y en cambio en la construcción yo cada día he de estar defendiéndola. Y es algo que ahora ya raya lo inaudito, ¿no? Sí que entiendo esta idea de que el BIM podamos ya dejar de hablar del BIM, ¿no? Porque casi el BIM será lo básico de este proceso. Y lo interesante será cómo introducir inteligencia artificial o estos otros conceptos como el machine learning, ¿no? Que le vas dando una serie de datos y el ordenador va construyendo lo que él piensa que se va haciendo, o el edge computing, o el blockchain, o etcétera. Pero claro, yo blockchain, mira, el día 10, este jueves por la tarde, si alguien está interesado, os envío también el link, vamos a hacer un BIM Tour sobre el blockchain en el BIM. Y llevamos años hablando de blockchain, pero bueno, no sé si en Venezuela está muy implantado, pero no conocemos experiencias en España y en Europa donde haya gente que esté utilizando el smart contract y el blockchain y el seguimiento de un proyecto gracias a que esté en distintos servidores, etcétera. Si ya es difícil decir que utilicemos solamente un lugar específico para un documento digital, un proyecto digitalizado, ¿no? Yo entiendo ese cansamiento, ¿no? Y es normal, pero es que, por ejemplo, de los 10.000 municipios que tenemos en España, yo diría que no más de 20 deben tener BIM implantado. Francisco, ¿sabes? O sea, hemos aún de luchar y luchar para que los técnicos, porque al final son colegas arquitectos, colegas ingenieros, colegas constructores, colegas instaladores, vean ya de una forma ya de por sí definitiva y empiece este crecimiento exponencial de la utilización de lo digital, ¿no? Yo creo que estamos muy cercanos, pero aún falta, en nuestro caso, por ejemplo, que exista realmente un mandato BIM en el país, ¿no? En España. Se entendió más la idea de que se debía poder pedir un modelo digital o el que se podría pedir un modelo digital. Este may require que decían en la Unión Europea sobre el tema, esta definición, claro, hay países que lo han entendido como deber y por lo tanto han hecho todos los procesos posibles para implantar BIM de la forma más abierta posible. En España, bueno, vamos avanzando, pero a una velocidad que no es la adecuada desde mi punto de vista, ¿no? Ya estamos en el 2022, en nada llegaremos al 2025, habremos cumplido el primer cuarto del siglo XXI y todos ya deberíamos estar digitalizados en nuestro sector. Sí, por supuesto, es complejo porque se mete mucho del ámbito político, se mete mucho del ámbito económico. Ahorita que estamos en la COP27 en Egipto, pienso que también, o sea, ¿qué ha pasado, no? ¿Cómo interrelacionamos el tema BIM con los objetivos de desarrollo, no? También sustentable, o sea, ese tema quedó de lado, o sea, y hay elementos que son urgentes y que nos aplacan un poco todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo pienso que parte de esto también es un apostolado, así como tú lo haces, todos tenemos que hablarlo. Sabemos, como dijiste tú en la última vez que me quedó muy grabado en la última diapositiva tuya, sabemos que tenemos que hacerlo, pero el pero es el problema, ¿no? Entonces, sí. Agradecido por estar, Ignasi, unas últimas palabras ya para cerrar este comienzo del mes de noviembre contigo en BIM Forum Venezuela, y gracias Nelly y Eduardo también por hacer posible todo esto. Pues muchísimas gracias, Francisco, con mucho gusto. Y a vuestra disposición.
Gracias. Yo te voy a contactar por dos casitas. ¿Ok? Que aquí en Venezuela estamos haciendo un hogar semilla, una construcción para unas viviendas y ya está montada bajo la metodología, pero ahorita quiero sacar el rendimiento para que ya pase a construcción, a fabricación. Entonces ahí te voy a pedir apoyo. A ver qué podemos hacer chévere. Muy bien. Ujú. Chévere, Ignacio. Bueno, gracias. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Lo esperamos el lunes próximo, que vamos a tener acá otra invitada, que el arquitecto Celina Millama está con nosotros acompañándonos, mostrándonos otro tema también relacionado, por supuesto, al BIM. Y contigo, Ignacio, bueno, muy agradecida. Y continuamos en esta evangelización, ¿no? De ya que quedó claro que el BIM es el habilitador de la construcción 4.0. Exacto, estoy por fundar la iglesia del BIM. Bueno, yo voy de monaguilla. A ver si lo logramos. A ver si lo logramos. Sí. Pero bueno, yo soy una fiel creyente de todo esto. Muy bien. Y vengo del Pues sector os enviaré los industrial. documentos. Vengo del sector industrial, de la industria automotriz, y lo entiendo muy bien el tema de la automatización de los procesos. Totalmente. Sí. Para nosotros el ámbito, el sector automovilístico o de automoción es un ámbito referente, ¿eh? Sí, así es, totalmente. Sí. A ver. Bueno. Feliz pues día, os prepararé Ignacio. la documentación, Nelly, y os la envío. Por favor. ¿Vale? Te la envío a ti y ya haces la difusión. Por favor. Ajá. Muy bien. Chévere. Gracias. Perfecto. Gracias a vosotros. Gracias. Chao a todos. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Nelly. Gracias, Ignacio. Un abrazo. Vosotros. Buenas tardes. Chao. Chao.